Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Ana y estoy encantada de estar aquí una vez más para ayudaros a llevar vuestro español al siguiente nivel. Hola, y yo soy Pablo. Es un placer acompañaros en este viaje de aprendizaje. En este podcast, como sabéis, hablamos de temas cotidianos para que podáis aprender español de una forma natural y práctica. Exacto. Y antes de empezar, un pequeño recordatorio. Recuerda que puedes activar los subtítulos en tu propio idioma si te resulta difícil seguir la conversación en español. Dicho esto, vamos al lío. Hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Ah, sí? A ver, sorpréndeme. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de algo que nos afecta a todos y que a veces puede ser un dolor de cabeza. El dinero. Concretamente sobre cómo gestionar nuestras finanzas personales y algunos trucos para ahorrar. ¡Ostras! Un tema importante donde los haya. A veces parece que el dinero vuela, ¿verdad? Llega la nómina a principios de mes y a los pocos días ya te preguntas a dónde se ha ido todo. Totalmente. Justo por eso quería hablar de esto. Últimamente he estado pensando que me gustaría ahorrar para hacer un viaje un poco más largo el año que viene. Pero siento que nunca consigo apartar suficiente dinero. Termina el mes y estoy casi a cero. Te entiendo perfectamente. Es una situación muy común. La buena noticia es que con un poco de organización y algunos cambios de hábitos, la cosa puede mejorar mucho. ¿Por dónde quieres empezar? Pues por el principio, tú pareces bastante organizado con estas cosas. ¿Cuál es tu secreto? ¿Qué es lo primero que haces para tener tus finanzas bajo control? Pues mira, aunque suene atópico y un poco aburrido, lo primero y más fundamental es tener un presupuesto. ¿Un presupuesto? Suena a palabra de empresa, muy formal. ¿A qué te refieres exactamente con hacer un presupuesto personal? No es tan complicado como parece de verdad. Un presupuesto es, simplemente, una guía o un plan para tu dinero. Consiste en saber con claridad dos cosas: tus ingresos y tus gastos. Vale, vamos por partes para que todos nos entiendan bien. Ingresos, esa palabra es clave. Un ingreso es cualquier dinero que recibes, ¿no? Como el salario, por ejemplo. Exacto. La palabra ingreso viene del verbo ingresar, que significa entrar. Así que los ingresos son todo el dinero que entra en tu cuenta bancaria cada mes. Tu sueldo, si haces algún trabajo extra, si alquilas una habitación, todo eso son ingresos. Entendido. Ingresos, el dinero que gano. Y luego la parte dolorosa, los gastos. Jaja, sí, la parte que nos gusta menos mirar. Y aquí está la clave del presupuesto. Es muy útil dividir los gastos en dos categorías principales. Ah, esto me suena. A ver, creo que lo entiendo. Los gastos fijos son aquellos que pagas todos los meses y que siempre son más o menos la misma cantidad, ¿verdad? Como el alquiler del piso o la hipoteca, la factura del internet, la cuota del gimnasio. Perfecto, lo has pillado. Son esos gastos predecibles y obligatorios que tienes sí o sí cada mes. El alquiler, las suscripciones como Netflix o Spotify, el seguro del coche, la factura del teléfono. Son la base de tu presupuesto porque sabes que ese dinero va a salir de tu cuenta seguro. Vale, eso es fácil de calcular. Miro mis facturas y ya está. Pero, ¿y los gastos variables? Supongo que son todo lo demás, ¿no? Y eso es lo difícil de controlar. Exactamente. Los gastos variables son los que cambian cada mes. Aquí entra la comida que compras en el supermercado, el dinero que gastas en transporte, la ropa, salir a cenar, ir al cine, regalos. Son los gastos sobre los que tenemos más control, porque podemos decidir gastar más o menos. Claro, aquí es donde se me va el dinero a mí, sin duda, en los gastos variables. Porque un mes salgo más a cenar, otro mes me compro ropa que necesito o que no necesito tanto, y al final es un caos. No sé exactamente en qué se me va el dinero. Ese es el problema número 1. Para solucionarlo, lo que yo hago es, durante un mes, apuntar absolutamente todo lo que gasto. Cada café, cada billete de metro, cada compra en el supermercado. Todo. Todo. ¡Qué pereza, Pablo! Me parece un trabajo enorme. Ya, da un poco de pereza al principio, pero es un ejercicio súper revelador, te lo prometo. Al final del mes,
Te sientas, miras la lista y te sorprendes. Dices, ¿de verdad me he gastado 50 euros en cafés por la mañana? Es ahí cuando te das cuenta de dónde están las fugas de dinero. ¿Fugas de dinero? Me gusta esa expresión. Es como si mi cartera tuviera un agujero. Y creo que mi agujero más grande son esos pequeños gastos que hago sin pensar. Ah, acabas de mencionar el enemigo público número 1 del ahorro, los gastos hormiga. Jaja, qué nombre más curioso, gastos hormiga. ¿Por qué se llaman así? Pues es una metáfora muy visual. Se llaman así porque como las hormigas son gastos muy pequeños individualmente. 1 euro por aquí, 2 euros por allá, un café, una botella de agua, un snack de la máquina expendedora. Por sí solos no parecen nada. Pero al igual que un ejército de hormigas puede llevarse un montón de comida grano a grano, estos pequeños gastos, sumados a lo largo del mes, se llevan una parte importante de tu sueldo. Es totalmente cierto. Yo soy la reina de los gastos hormiga. El café para llevar de camino al trabajo, que son casi 3 euros. La tostada en la cafetería porque no me ha dado tiempo a desayunar en casa, otros 3 euros. Esa revista que compro por impulso en el kiosco. Si sumo, son más de 5 euros al día que ni noto. Ahí está. Hagamos un cálculo rápido. 5 euros al día son 25 euros. Unos 100 o 110 euros al mes. Y si lo calculas al año, son más de 1.200 euros. Es casi el sueldo de un mes entero para muchas personas. Con eso te pagas un buen viaje. ¡Madre mía! Visto así, impresiona. Es muchísimo dinero. Es increíble cómo algo tan pequeño se convierte en algo tan grande. Identificar y reducir los gastos hormiga es clave entonces. Sin duda, es uno de los trucos más efectivos para empezar a ahorrar sin sentir que estás haciendo un gran sacrificio. No se trata de no volver a tomar un café fuera, sino de ser consciente y quizás reducirlo a 2 veces por semana en lugar de 5. O prepararte el café en casa en un termo. Tienes toda la razón. Es un cambio de mentalidad. Ser más consciente de en qué gasto. Oye, ¿y para hacer todo esto de apuntar gastos y organizar el presupuesto? ¿Usas un cuaderno y un bolígrafo a la antigua usanza? ¿O eres más tecnológico? Yo soy 100% tecnológico para esto. Hay muchísimas aplicaciones para el móvil que te lo hacen súper fácil. Algunas se conectan directamente a tu cuenta bancaria y categorizan los gastos automáticamente. Otras son más manuales y vas introduciendo tú cada gasto. Es muy cómodo porque siempre llevas el móvil encima. Eso suena mucho mejor que el cuaderno. Me da menos pereza. ¿Podrías recomendarme alguna, no? Claro, hay muchas muy famosas como Fintonic, Spendi o incluso las propias apps de los bancos han mejorado mucho y te ofrecen resúmenes de tus gastos. Pero también hay gente que prefiere una simple hoja de cálculo, un Excel o un Google Sheets. Pueden crear sus propias categorías y gráficos. Lo importante es encontrar el método con el que te sientas cómoda. Una hoja de cálculo. No lo había pensado. Así podría personalizarlo todo. Podría poner categorías como ocio, restaurantes, supermercado, transporte y ver a final de mes qué porcentaje se lleva cada cosa. Exacto. Y hay otro método, un poco más vintage pero muy efectivo para controlar los gastos variables. El método de los sobres. ¿El método de los sobres? ¿Eso qué es? Pues es muy sencillo. A principios de mes sacas en efectivo el dinero que has presupuestado para tus gastos variables. Por ejemplo, 400 euros. Y lo divides en diferentes sobres físicos. Un sobre para comida con 200 euros, otro para ocio con 100 euros, otro para transporte con 50 euros y así. Durante el mes solo puedes gastar el dinero que hay en cada sobre para su categoría. ¡Ostras, qué visual! Así, cuando el sobre de ocio está vacío, se acabó el ocio hasta el mes que viene. Exactamente. Es una forma muy poderosa de forzarte a cumplir el presupuesto, porque ves físicamente cómo el dinero desaparece. Te hace mucho más consciente de cada euro que gastas. Es ideal para la gente a la que le cuesta controlarse con la tarjeta. ¿Y vosotros? ¿Qué método usáis para controlar vuestros gastos? ¿Sois de app, de hoja de cálculo, del método de los sobres o de otro sistema? Dejadnos un comentario y contadnos vuestros trucos. Así aprendemos todos. Muy buena idea. Seguro que descubrimos herramientas nuevas. Vale, entonces, paso número 1.
Hacer un presupuesto. Y paso número 2, identificar y controlar mis gastos hormiga. ¿Qué más? Pues una vez que sabes a dónde va tu dinero, puedes empezar a planificar tu ahorro. Un método muy popular y fácil de seguir es la regla 50-30-20. ¿Otra regla con números? A ver, cuéntame, ¿qué es eso de 50-30-20? Es una forma muy sencilla de distribuir tus ingresos netos, es decir, el dinero que te llega después de impuestos. La idea es destinar el 50% de tu dinero a tus necesidades, el 30% a tus deseos y el 20% al ahorro. Interesante. A ver si lo he entendido. El 50% para necesidades serían los gastos fijos de los que hablábamos, ¿no? Alquiler, facturas, comida, transporte para ir a trabajar. Exacto, todo lo que es esencial para vivir, la parte no negociable de tus gastos. Si gastas mucho más del 50% de tus ingresos en necesidades, quizá tengas que revisar si tu coste de vida es demasiado alto para tu sueldo. Uf, dato importante. Pero, ¿esa regla es muy estricta? Porque en ciudades grandes como Madrid o Barcelona, solo el alquiler ya se puede llevar un 40% o más del sueldo. Es una muy buena observación. No es una regla estricta, es una guía. Si vives en un lugar caro, quizá tu distribución tenga que ser 60-20-20, sacrificando un poco la parte de deseos. Lo importante es el principio, tener categorías claras y, sobre todo, destinar siempre una parte al ahorro. Entendido. Es un punto de partida. Vale, 50% para necesidades. Luego, el 30% para deseos. Esto me gusta más. Aquí entraría salir a cenar, ir al cine, comprarme ropa, mis hobbies, las vacaciones. Eso es el dinero para disfrutar de la vida y darte caprichos. Es importante tener una parte del presupuesto para esto porque si no, ahorrar se convierte en una tortura y es más fácil abandonar. Tiene sentido. Si intentas no gastar nada en ocio, al final te frustras. Y el último 20%, para el ahorro. Este es el porcentaje que debería intentar apartar cada mes para mi viaje, por ejemplo. Exacto. Ese 20% va directo al ahorro y la inversión. Lo ideal es automatizarlo. Hablas con tu banco para que el mismo día que cobras la nómina, una transferencia automática mueva ese 20% a otra cuenta, una cuenta de ahorro. ¡Ostras! ¡Qué buena idea! Así es como si nunca hubiera tenido ese dinero. A eso se le llama pagarte a ti primero, ¿no? He oído esa expresión. Justo, la expresión pagarte a ti primero significa que antes de pagar el alquiler, las facturas o cualquier otra cosa, la primera factura que pagas es a tu yo del futuro. Priorizas tu ahorro por encima de todo. Al automatizarlo, evitas la tentación de gastarlo. Me encanta. Automatizar el ahorro. Creo que eso podría funcionar conmigo. Porque si dejo el dinero en la cuenta principal, al final siempre encuentro algo en lo que gastarlo. Una compra impulsiva de última hora. Hablando de compras impulsivas, ese es otro gran enemigo. Esas compras que haces sin planificar, movido por una emoción del momento. Ves algo en una tienda o en internet, te encanta y lo compras sin pensar si realmente lo necesitas o si te lo puedes permitir. Me declaro culpable, sobre todo con las compras online. Es tan fácil, con un solo clic. Luego llega el paquete y a veces pienso, ¿por qué he comprado esto? Recuerdo que una vez compré una máquina para hacer pasta fresca. La usé una vez. Ahora está en un armario cogiendo polvo. Jaja, todos tenemos una de esas. Para evitarlo hay un truco muy bueno, la regla de las 24 horas. Si quieres comprar algo que no es esencial y que cuesta una cantidad de dinero considerable para ti, oblígate a esperar 24 horas antes de comprarlo. ¿Y qué pasa en esas 24 horas? Que la emoción inicial, el impulso, se enfría. Te da tiempo a pensar con más calma. ¿De verdad lo necesito? ¿Tengo algo parecido? ¿Encaja en mi presupuesto de este mes? ¿Dónde lo voy a guardar?
La mayoría de las veces, al día siguiente te das cuenta de que no lo querías tanto y te alegras de no haberlo comprado. La regla de las 24 horas, me la apunto. Es una forma de poner distancia entre el deseo y la acción. Oye, esto de las compras impulsivas me lleva a otro tema, las tarjetas de crédito. A veces es tan fácil pagar con ellas que no sientes que estás gastando dinero real. Y luego llega el susto a fin de mes. ¿Cómo manejas tú las deudas? Tocas un tema fundamental, Ana. La gestión de la deuda es tan importante como el ahorro. Lo primero es diferenciar entre deuda buena y deuda mala. ¿Hay deudas buenas? Siempre he pensado que tener deudas era algo malo. Generalmente se considera deuda buena aquella que usas para adquirir un activo que puede aumentar de valor o generar ingresos. El ejemplo clásico es una hipoteca para comprar una casa. La deuda mala es la que usas para consumir, sobre todo si tiene intereses muy altos. El ejemplo más claro es la deuda de la tarjeta de crédito que no pagas a final de mes. Claro, los intereses de esas tarjetas son altísimos. Exacto. Si tienes deudas de tarjeta de crédito, tu prioridad número 1 debería ser eliminarlas, incluso antes de empezar a ahorrar de forma agresiva. El interés que pagas por esa deuda casi siempre es mucho más alto que el interés que ganarías con tus ahorros. Tiene toda la lógica del mundo. Entonces, si alguien tiene varias deudas, ¿por dónde empieza? Hay dos métodos muy conocidos. El método bola de nieve consiste en ordenar tus deudas de la más pequeña a la más grande, sin importar el tipo de interés. Haces los pagos mínimos en todas, pero pones todo el dinero extra que puedas en la más pequeña hasta que la eliminas. Cuando la terminas, la sensación de logro te da motivación para seguir con la siguiente. Ah, es una victoria psicológica. Exacto. El otro es el método avalancha. Aquí ordenas las deudas de la que tiene el interés más alto a la más bajo. Matemáticamente, ahorras más dinero a largo plazo, pero requiere más disciplina porque quizá tardas más en ver la primera deuda eliminada. La elección depende de la personalidad de cada uno. ¡Qué interesante! No sabía que había estrategias para esto. Oye, has mencionado antes muy de pasada la palabra inversión. ¿Es lo mismo que el ahorro? Buena pregunta. No, no es exactamente lo mismo. Son dos conceptos relacionados pero diferentes. Ahorrar es, básicamente, guardar dinero, apartarlo y no gastarlo. Lo tienes ahí, seguro, disponible para cuando lo necesites. Es el primer paso y el más importante. Vale, como el dinero que yo quiero guardar para el viaje. Es un ahorro con un objetivo claro. Exacto. A eso se le llama tener una meta de ahorro. Es mucho más motivador ahorrar para un viaje a Japón en 2025 que simplemente ahorrar. Ponerle nombre y fecha de objetivo te ayuda a mantener la disciplina. Totalmente de acuerdo. Ver la foto de Japón en mi corcho me ayudaría a no comprarme ese café por la mañana. ¿Y la inversión entonces qué es? La inversión es el siguiente paso. Es usar el dinero que has ahorrado para que genere más dinero. Por ejemplo, comprando acciones de una empresa, invirtiendo en un fondo, etc. El objetivo es que tu dinero trabaje para ti y crezca con el tiempo para combatir la inflación. ¿La inflación? ¿Te refieres a que las cosas cada vez son más caras? Sí, la inflación es el aumento general de los precios. Si tú simplemente guardas 100 euros debajo del colchón, dentro de 5 años seguirás teniendo 100 euros, pero podrás comprar menos cosas con ellos porque todo será más caro. Si los inviertes, con suerte, dentro de 5 años tendrás más de 100 euros y tu poder de compra habrá aumentado o al menos se habrá mantenido. Vaya, es un concepto súper importante, pero suena complicado y arriesgado. Creo que por ahora me voy a centrar en el primer paso, ahorrar. Ya habrá tiempo para aprender a invertir. Es la decisión más inteligente. Primero, hay que construir una base sólida de ahorro, lo que se llama un colchón de emergencia. ¿Otro nombre curioso? ¿Colchón de emergencia? Sí, en finanzas se usan muchas metáforas.
Un colchón de emergencia o fondo de emergencia es una cantidad de dinero que tienes ahorrada y disponible para imprevistos. Imagina que se te rompe el coche, o tienes un gasto médico inesperado, o pierdes el trabajo. Ese dinero te sirve para amortiguar el golpe, por eso se llama colchón. Te da tranquilidad y evita que te endeudes si pasa algo malo. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto debería ser ese colchón? Los expertos suelen recomendar tener ahorrado el equivalente a entre 3 y 6 meses de tus gastos fijos. Así, si te quedas sin ingresos, sabes que puedes cubrir tus necesidades básicas durante unos meses mientras buscas una solución. Es como un seguro personal. Me da mucha tranquilidad solo de pensarlo. Te cuento una cosa. A mí el colchón de emergencia me salvó el año pasado. Se me rompió la caldera en pleno invierno, una reparación carísima e inesperada. Si no hubiera tenido ese dinero apartado, habría tenido que pedir un préstamo o usar la tarjeta de crédito y entrar en un círculo de deuda. ¡Guau! ¡Qué buen ejemplo! Ahí se ve la utilidad real. Vale, el viaje a Japón es un objetivo a corto plazo, pero a veces oigo hablar de objetivos a largo plazo, como comprar una casa o la jubilación, y me parece algo de otro planeta, tan lejano. Es normal sentirse así, pero es crucial pensar en ello. Los objetivos financieros se suelen dividir en 3 tipos. A corto plazo, menos de un año, como tu viaje. A medio plazo, de 1 a 5 años, como la entrada para un coche o un piso. Y a largo plazo, más de 5 años, como la jubilación o la educación de los hijos. ¿La jubilación? Pero si somos jóvenes, para eso falta una eternidad. Es el error que comete todo el mundo. Gracias al poder del interés compuesto, cuanto antes empieces a ahorrar para la jubilación, aunque sea una cantidad muy pequeña cada mes, más fácil será. El tiempo es tu mejor aliado. No hay que obsesionarse, pero sí ser consciente y quizá empezar a aportar a un plan de pensiones o un fondo de inversión a largo plazo, aunque sea con 50 euros al mes. Entendido. O sea, el plan sería, primero, crear mi presupuesto y controlar los gastos. Segundo, si tengo deudas malas, atacarlas. Tercero, empezar a ahorrar para construir mi colchón de emergencia. Y cuarto, una vez tenga el colchón, ya puedo ahorrar para mis metas a corto, medio y largo plazo. Has hecho un resumen perfecto. Ese es el camino. Y sobre todo, ser constante. Es mejor ahorrar 50 euros todos los meses sin falta que intentar ahorrar 500 un mes y luego nada durante los 5 siguientes. El hábito es más importante que la cantidad al principio. ¿Sabes, Pablo? Creo que gran parte de esto es un cambio de mentalidad. Dejar de ver el ahorro como un castigo o como privarse de todo. Totalmente. Es justo lo contrario. Ahorrar no es renunciar a cosas, es comprarte libertad y tranquilidad para el futuro. Es un acto de amor propio hacia tu yo del futuro. Y también implica aprender a diferenciar entre precio y valor. ¿A qué te refieres con eso? Algo puede tener un precio bajo, ser barato, pero no aportarte ningún valor. Por ejemplo, comprar 5 camisetas de mala calidad por 15 euros. A los 3 meses están para tirar. Por otro lado, algo puede tener un precio más alto, pero darte un valor enorme, como un buen abrigo que te dura 10 años o un curso que te ayuda a conseguir un trabajo mejor. Hay que pensar en el valor a largo plazo, no solo en el precio inmediato. Me siento mucho más optimista ahora. Lo veía como una montaña imposible de escalar, pero dividido en pequeños pasos parece mucho más manejable. Al final, es como aprender un idioma. Requiere paciencia, constancia y tener claros tus objetivos. Es una analogía perfecta. Nadie aprende a hablar español fluidamente en una semana y nadie consigue la libertad financiera de la noche a la mañana. Es un proceso. Y por cierto, un último consejo que a mí me ayuda mucho: celebrar los pequeños logros. ¿Cómo es eso? Pues si consigues seguir tu presupuesto durante un mes entero, o si alcanzas los primeros 1000 euros de tu colchón de emergencia, celébralo. Cómprate algo que te guste, dentro del presupuesto de deseos, claro. Sal a cenar a tu sitio favorito. Reforzar positivamente el hábito te ayudará a mantener la motivación a largo plazo. Me encanta esa idea.
convertir el ahorro en un juego, con metas y recompensas. Creo que con todos estos consejos, mi viaje del año que viene está un poco más cerca. Muchísimas gracias, Pablo. De nada, Ana. Es un tema que me interesa mucho y me alegra si puede ayudar a alguien más. Al final, tener unas finanzas saneadas no se trata de ser rico, sino de tener tranquilidad y libertad para tomar decisiones. Totalmente. Bueno, pues creo que hemos cubierto un montón de terreno hoy. Espero que a todos los que nos escucháis os haya resultado tan útil como a mí. Seguro que sí. Y recordad que lo más importante es empezar, aunque sea con poco. Cada euro cuenta. Pues con esa gran verdad terminamos por hoy. Si os ha gustado este video y os ha parecido útil, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros al canal para no perderos los próximos episodios. Y como siempre, dejadnos en los comentarios cualquier duda, sugerencia o idea para futuros episodios. Y no os olvidéis de responder a la pregunta que hemos hecho antes sobre vuestros métodos para gestionar el dinero. Nos encanta leeros. Muchas gracias por estar ahí una semana más. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.